Hace más de 400.000 años, en un paisaje que hoy reconoceríamos como Europa, pero entonces era un mosaico de bosques densos, ríos glaciares y llanuras extensas, un grupo de seres humanos primitivos se guarecía en la boca de una cueva. La luz del sol apenas penetraba entre los árboles y dentro el aire olía a humo y tierra húmeda. Allí, un anciano sostenía un fragmento de hueso mientras explicaba a los jóvenes del grupo cómo reconocer rastros de animales y plantas, un conocimiento vital para la supervivencia. El fuego chisporroteaba y proyectaba sombras que parecían danzar sobre las paredes irregulares de la cueva, una escena que se repetiría por miles de generaciones, dejando huellas profundas en la memoria de nuestra especie. Retrocediendo un poco, debemos entender quiénes eran estos humanos. Pertenecían a un grupo llamado Homo heidelbergensis, una especie que antecedió a los neandertales y a los humanos modernos. Los restos fósiles de esta especie, hallados en sitios como la Cima de los Huesos en Atapuerca, España, nos han proporcionado información invaluable sobre su anatomía y comportamiento. Gracias al descubrimiento del ADN más antiguo jamás descifrado en estos restos, los científicos han comenzado a reescribir la historia de nuestra evolución. Estos humanos no solo cazaban y recolectaban, sino que también tenían estructuras sociales complejas, transmitían conocimientos de generación en generación y podían adaptarse a climas extremos durante las glaciaciones. El ADN extraído de fósiles de más de 400.000 años nos ha permitido confirmar algo asombroso. Los neandertales y los denisovanos, nuestros parientes cercanos, compartieron ancestros con estas poblaciones. Cada célula de hueso preservaba fragmentos de información genética, como un libro antiguo que espera ser leído. El trabajo de los paleogenetistas es, en cierto modo, comparable al de detectives del tiempo. Cada fragmento de ADN reconstruido nos acerca a entender cómo migraban, con quién se cruzaban y qué enfermedades los afectaban. A medida que exploramos estos secretos, la historia humana se vuelve menos lineal y más intrincada, con ramificaciones y convergencias inesperadas que desafían nuestras concepciones tradicionales. Imaginemos por un momento la vida diaria. Jóvenes aprendiendo a tallar piedras para fabricar herramientas, madres acunando a niños envueltos en pieles de animales, hombres y mujeres compartiendo historias al calor de la fogata. No hay escritura, pero hay comunicación, hay cultura, hay memoria colectiva. Cada acción, cada gesto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los hallazgos arqueológicos nos muestran que estos grupos ya practicaban cierto tipo de rituales funerarios. Depositaban los cuerpos con cuidado, a veces acompañados de ofrendas, lo que sugiere una conciencia de la muerte y posiblemente de algún tipo de creencia espiritual. Al contemplar estos hallazgos, es inevitable sentir que estamos tocando la esencia misma de lo que significa ser humano. Cada fragmento de hueso, cada molécula de ADN recuperada, es un puente que conecta nuestro presente con un pasado remoto. Un recordatorio de que la historia humana no es solo un relato de conquistas y supervivencia, sino también de curiosidad, adaptación y complejidad social. Y así, mientras observamos las sombras de esa cueva imaginaria y sentimos el crujir del fuego bajo nuestras manos, recordemos que la historia no termina en los libros. Está viva, contenida en cada descubrimiento que hacemos, en cada análisis genético que descifra secretos que parecían perdidos para siempre. Si desean seguir viajando a través del tiempo, descubriendo los misterios más profundos de nuestros ancestros y comprendiendo cómo el ADN ha reescrito la narrativa humana, acompáñenme en esta exploración suscribiéndose y dejando que la historia nos revele sus secretos más antiguos. Al salir de la cueva, nos encontramos con un paisaje lleno de desafíos. Depredadores al acecho, climas extremos y recursos escasos. La supervivencia era un arte delicado y cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los Homo heidelbergensis mostraban una notable capacidad de adaptación. Sus herramientas de piedra, hachas, raspadores, puntas de lanza, no solo eran útiles, sino también testimonio de planificación, cooperación y transmisión de conocimientos entre generaciones. El fuego, más que un elemento de confort, era un instrumento vital. Su control ofrecía calor, luz, protección y la posibilidad de cocinar, aumentando el valor nutritivo de los alimentos y disminuyendo riesgos de enfermedad. Restos de hogares antiguos, como los hallados en Terra Mata, Francia, revelan asentamientos estratégicos, cuidadosamente elegidos para la caza y la recolección, así como la protección frente a amenazas naturales. Piedras y huesos dispuestos en patrones deliberados sugieren una organización social incipiente, un entendimiento de espacio y comunidad mucho más sofisticado de lo que imaginamos. El ADN antiguo nos ha permitido descubrir conexiones inesperadas entre poblaciones distantes, adaptaciones a enfermedades y cambios en la dieta reflejados en la genética.
Algunos genes evidencian tolerancia a la lactosa desarrollada milenios después de la domesticación de animales. Otros muestran resistencia a patógenos específicos del entorno. Estos hallazgos no solo reconstruyen biología, sino que también revelan historias de interacción, intercambio y supervivencia en un mundo cambiante. Imaginemos los sentidos en acción. El olor de la tierra húmeda, el crujir de hojas secas bajo los pies, el aullido lejano de un lobo y el chisporroteo del fuego que ilumina rostros concentrados en la preparación de herramientas o alimentos. Cada día era una lección de observación, cooperación y adaptación. Sus nombres se han perdido, pero sus huellas, huesos y ADN narran epopeyas de ingenio, riesgo y resiliencia. Así, el estudio del ADN antiguo transforma fragmentos microscópicos de hueso en relatos vivos de vida cotidiana y desafío. Nos enseña que la historia humana es un tapiz complejo de decisiones, encuentros y adaptaciones. Cada descubrimiento genético abre una ventana a un pasado rico y profundo y nos invita a seguir explorando. Al avanzar por los senderos antiguos, nos encontramos con un ecosistema vibrante y a la vez implacable. La vida diaria de estos humanos primitivos estaba marcada por la observación constante. Cada huella de animal, cada cambio en el viento o en el cielo podía ser vital. Los yacimientos arqueológicos revelan un conocimiento profundo de la caza y la recolección. Por ejemplo, restos de huesos con marcas de corte nos muestran cómo desarticulaban presas con precisión, optimizando cada recurso: carne, piel, hueso, incluso tendones para fabricar herramientas y cuerdas rudimentarias. Estas prácticas no eran azarosas. Reflejaban planificación, aprendizaje colectivo y transmisión de saberes a través de generaciones. Pero la caza no era solo técnica, también estaba imbuida de riesgo y cooperación social. Estudios recientes de ADN antiguo indican que ciertos grupos compartían linajes genéticos con poblaciones distantes, lo que sugiere que se movían, comerciaban o intercambiaban conocimientos con comunidades lejanas. Esta mezcla de genética y cultura fortalece la idea de que nuestros ancestros no vivían aislados, sino que existía una red de interacción que les permitía adaptarse mejor a enfermedades, cambios climáticos y escasez de alimentos. El paisaje sensorial de entonces era intenso. El frío mordía la piel en las mañanas de invierno, mientras el canto de aves y el crujir de ramas bajo los pies de un ciervo alertaban sobre la presencia de presas o depredadores. El fuego seguía siendo el centro de la vida social. Su luz prolongaba las horas productivas, iluminaba las primeras expresiones artísticas y servía como punto de reunión donde se transmitían historias, advertencias y técnicas. Incluso en ausencia de escritura, se creaban códigos de conocimiento, rituales y estrategias de supervivencia que nos llegan fragmentados pero claros a través de fósiles y restos arqueológicos. En este contexto, cada hallazgo de ADN antiguo se vuelve un faro que ilumina estos comportamientos. Nos permite reconstruir no solo la fisiología de estos humanos, sino también la historia de sus interacciones, movimientos y adaptaciones culturales. Así, cada fósil se convierte en una narración viva, una ventana a un mundo donde el ingenio, la cooperación y la observación constante eran las verdaderas herramientas de supervivencia. Mantengan la mirada en el horizonte del pasado, porque aún nos esperan descubrimientos que transformarán nuestra comprensión de los primeros humanos y sus intrincadas vidas. Mientras nos adentramos más en el tiempo, nos encontramos con otro aspecto fascinante de la vida de estos humanos: la expresión simbólica. Las cuevas de Altamira, Lascaux y Chauvet nos hablan de un mundo donde la imaginación y la observación convergían en formas artísticas sorprendentes. Pinturas de bisontes, ciervos y manos humanas, algunas creadas hace más de 30.000 años, nos muestran no solo destreza técnica, sino también un profundo entendimiento del entorno y de la relación de los humanos con los animales. Cada trazo de pigmento, cada silueta, parece una narrativa congelada que conectaba a la comunidad con su mundo natural y con sus propios miedos, esperanzas y rituales. El análisis de ADN antiguo nos ha permitido vincular estas expresiones con grupos específicos y comprender mejor su evolución cognitiva. Sabemos, por ejemplo, que la capacidad de planificar, memorizar y conceptualizar estaba más desarrollada de lo que alguna vez se pensó. No se trataba simplemente de decoración. Estas pinturas podían tener significados rituales, educativos o sociales. Enseñar a los jóvenes sobre presas, territorios y peligros mediante representaciones visuales es un indicio de transmisión cultural avanzada, una forma temprana de lenguaje simbólico que prefigura la comunicación compleja de los humanos modernos. Además, las investigaciones arqueológicas sugieren que la creación de estas obras implicaba cooperación y organización. Grupos trabajando juntos para preparar pigmentos, mantener lámparas de grasa y turnarse para pintar.
Este nivel de coordinación refuerza la idea de que los Homo heidelbergensis y sus sucesores no solo sobrevivían, sino que cultivaban comunidades con valores compartidos y formas de pensamiento abstracto. Imaginemos por un momento la escena: el olor del humo mezclado con pigmentos minerales, el eco de risas y conversaciones y la concentración intensa de manos y ojos enfocándose en la roca húmeda. Es un mundo donde la creatividad era tan vital como la caza, donde la cultura y la supervivencia se entrelazaban. Cada hallazgo de ADN y de arte rupestre nos permite comprender que la evolución humana no fue solo biológica, sino también cultural, un delicado equilibrio entre ingenio, cooperación y simbolismo. Este viaje nos recuerda que nuestra especie siempre ha buscado dejar huella, comprender su entorno y conectar con los demás, y que cada fragmento de hueso o trazo de pigmento es una ventana a esas vidas complejas y fascinantes. A medida que avanzamos en nuestra exploración, comenzamos a comprender la sofisticación de los primeros sistemas sociales. Los hallazgos en yacimientos como la cima de los huesos no solo revelan restos humanos, sino también evidencias de estructuras jerárquicas, cooperación y cuidado mutuo. Algunos individuos presentaban lesiones que, de no haber existido apoyo comunitario, habrían resultado fatales. Esto nos habla de una compasión temprana y de vínculos sociales que trascendían la mera supervivencia individual. La arqueología nos muestra que cuidar a los enfermos o heridos era una estrategia de supervivencia y un reflejo de una incipiente empatía humana. El ADN antiguo amplía esta narrativa. Al analizar patrones genéticos en restos separados por cientos de kilómetros y siglos, los científicos han detectado flujos genéticos que indican migraciones y encuentros entre grupos distintos. Esto implica que nuestros ancestros no estaban aislados, sino que mantenían redes de interacción, posiblemente intercambiando no solo genes, sino también herramientas, técnicas de caza y conocimiento del entorno. La cooperación y la comunicación eran esenciales para sobrevivir en un mundo impredecible, y el ADN nos permite mapear estas conexiones invisibles que de otro modo habrían quedado perdidas. La vida cotidiana estaba impregnada de rituales y símbolos que estructuraban la comunidad. Restos de enterramientos acompañados de ofrendas revelan que ya existía un entendimiento de la muerte, y tal vez creencias sobre un más allá. Estos rituales no eran triviales, reforzaban los lazos del grupo, transmitían normas culturales y proporcionaban un marco para la memoria colectiva. Imaginen la solemnidad de una ceremonia en la penumbra de una cueva, el eco de cantos o susurros, y la disposición cuidadosa de los restos y objetos. Cada gesto era un acto de memoria y de identidad compartida, un precursor de las tradiciones culturales que definirían a nuestra especie miles de años después. La combinación de evidencia arqueológica y genética nos permite reconstruir estas complejas interacciones humanas. Cada fósil y cada fragmento de ADN nos habla de un mundo donde la cooperación, la creatividad y la transmisión de conocimiento eran vitales. Nos recuerda que ser humano siempre ha implicado más que sobrevivir. Ha significado construir comunidad, crear significado y dejar huellas que siglos después podemos descifrar. Mantengamos nuestra mirada en el pasado porque cada descubrimiento revela nuevas capas de nuestra historia compartida y nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestra humanidad. Mientras nos adentramos en la prehistoria reciente, comenzamos a ver indicios claros de innovación tecnológica que transformaron la vida cotidiana. Las herramientas de piedra se volvieron más especializadas y refinadas. Cuchillos, puntas de lanza, raspadores y hachas de mano reflejan no solo habilidad manual, sino planificación estratégica. La arqueología nos muestra que estos objetos no eran simples utensilios, eran extensiones del conocimiento, instrumentos que permitían aprovechar al máximo cada recurso disponible, desde pieles hasta huesos, carne y madera. Su fabricación requería aprendizaje, paciencia y transmisión cultural, un proceso que vinculaba a generaciones enteras. El ADN antiguo nos proporciona un complemento fascinante. Ciertos genes sugieren adaptaciones a la dieta, tolerancia a distintas enfermedades y resistencia a condiciones ambientales extremas. Por ejemplo, poblaciones que habitaban regiones frías muestran mutaciones asociadas con el metabolismo de grasas animales, mientras que otras reflejan una adaptación a nutrientes escasos en entornos más áridos o boscosos. Cada hallazgo genético es una pieza del rompecabezas que nos permite comprender cómo la biología y la cultura evolucionaron en paralelo, configurando no solo la supervivencia, sino también la identidad de estos grupos humanos. Visualicemos por un instante su mundo. Jóvenes aprendiendo a afilar piedras mientras ancianos los observan. Cazadores siguiendo silenciosamente rastros de presas entre la bruma matutina.
mujeres y hombres recolectando frutos y raíces bajo la luz cambiante del sol. El fuego seguía siendo el núcleo del hogar. Su calor no solo proporcionaba comodidad, sino que facilitaba la cocción de alimentos, la protección frente a depredadores y la cohesión social. La combinación de ingenio, cooperación y observación constante del entorno era lo que definía el éxito de estos grupos en un planeta hostil y cambiante. La magia de estudiar el ADN antiguo reside en cómo nos permite unir estas piezas de manera tangible. Conectamos la biología con el comportamiento, las adaptaciones físicas con las estrategias culturales y las migraciones con los contactos entre comunidades lejanas. Cada fósil, cada fragmento de ADN, cada herramienta de piedra reconstruye un relato donde la creatividad, el riesgo y la colaboración humana eran esenciales. Así, comprendemos que la historia humana no es solo una secuencia de hechos, sino un tapiz vivo de decisiones, aprendizajes y vínculos que nos han traído hasta hoy. Cada nuevo descubrimiento nos invita a mirar hacia atrás con asombro y a valorar la complejidad de nuestros ancestros. En este punto de nuestra exploración, nos encontramos con los primeros indicios de rituales y prácticas simbólicas más elaboradas. No eran simples supervivientes, sino seres capaces de conceptualizar, planificar y comunicar ideas complejas. Los hallazgos de enterramientos intencionales, acompañados de objetos, pigmentos o herramientas, sugieren que ya existía un sentido del más allá, o al menos una conciencia de la muerte que trascendía lo inmediato. Estos gestos, aparentemente sencillos, nos hablan de mentes capaces de pensamiento abstracto y de comunidades con valores compartidos. El ADN más antiguo ha permitido vincular estos rituales a linajes concretos, revelando que ciertas prácticas podrían haber sido transmitidas de generación en generación a través de familias extensas o clanes. Además, patrones genéticos muestran que estas poblaciones no estaban aisladas. Existía flujo de genes entre grupos, lo que implica encuentros, matrimonios y cooperación a gran distancia. No solo compartían herramientas o técnicas de caza, compartían información cultural y posiblemente historias, canciones o narrativas que fortalecían la cohesión social y la identidad grupal. Pensemos por un momento en la experiencia sensorial de un ritual. El aroma del humo mezclado con tierras rojas y ocres. El crujido de ramas secas bajo pies descalzos, el murmullo de voces que repiten nombres, historias o cánticos que hoy no podemos descifrar. Cada movimiento, cada gesto de cuidado tenía significado. Cada acción reforzaba la cohesión del grupo y transmitía valores esenciales para la supervivencia y la identidad. La arqueología nos permite reconstruir estos momentos, mientras que el ADN antiguo nos proporciona la dimensión biológica, mostrando cómo los grupos evolucionaban juntos, no solo físicamente, sino culturalmente. Estos descubrimientos nos enseñan que ser humano siempre ha significado más que cazar o recolectar. Ha implicado la creación de significado, la transmisión de conocimiento y la construcción de comunidad. La combinación de herramientas, arte, rituales y genética nos ofrece un retrato de nuestros ancestros como seres complejos, reflexivos y cooperativos. Cada fósil, cada fragmento de ADN es una ventana a un pasado que, aunque remoto, sigue resonando en nuestra biología y en nuestra cultura hasta el día de hoy. Mantengan la atención, porque mientras desentrañamos estas historias, descubrimos que cada hallazgo antiguo tiene el poder de cambiar nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Al profundizar en el estudio de estas comunidades, comenzamos a percibir cómo la movilidad y la migración moldearon la historia temprana de nuestra especie. Los análisis de ADN antiguo revelan rutas de migración que conectaban distintos continentes, trayendo consigo no solo genes, sino también conocimientos, tecnologías y tradiciones culturales. Estas poblaciones se desplazaban siguiendo recursos estacionales, rutas de caza y cambios climáticos, dejando huellas de contacto con grupos lejanos que se reflejan en patrones genéticos sorprendentes. Cada movimiento implicaba riesgos, territorios desconocidos, depredadores, enfermedades y la necesidad de adaptarse rápidamente a nuevas condiciones. Sin embargo, también era una fuente de innovación. Los Homo heidelbergensis y sus sucesores desarrollaron estrategias para almacenar alimentos, fabricar refugios temporales y anticipar comportamientos animales. Las herramientas cada vez más sofisticadas muestran un entendimiento profundo de materiales y técnicas. Los restos arqueológicos evidencian que aprendían unos de otros y mejoraban las técnicas pasadas, un proceso de transmisión cultural acumulativa que es un rasgo distintivo de nuestra especie. Visualicemos un campamento móvil, familias levantando refugios de pieles y madera, niños observando y aprendiendo a reconocer plantas comestibles y peligros naturales, adultos preparando lanzas y cuchillos y un fuego central que calienta, ilumina y protege. La interacción entre biología y cultura es evidente.
Los genes reflejan adaptaciones a dietas, climas y enfermedades, mientras que la cultura permite planificar, innovar y transmitir conocimientos esenciales para la supervivencia. El estudio del ADN antiguo combinado con la arqueología nos permite reconstruir estas migraciones con un nivel de detalle sin precedentes. Cada fósil, cada fragmento de herramienta, cada gen descifrado nos habla de la interconexión entre grupos humanos, de cómo compartían estrategias y se mezclaban generando la diversidad genética y cultural que finalmente conduciría a la aparición de los neandertales y más tarde de los humanos modernos. A medida que la prehistoria avanza, los indicios de cultura material se vuelven cada vez más sofisticados. Además de herramientas y refugios, encontramos restos de ornamentos personales, collares hechos de conchas, dientes y piedras, con patrones que sugieren un sentido estético y simbólico. Estos objetos no eran meros adornos, cumplían funciones sociales y comunicativas, indicando estatus, identidad grupal o incluso logros individuales dentro de la comunidad. Cada descubrimiento arqueológico se convierte en un testimonio silencioso de cómo los primeros humanos construían significado más allá de la mera supervivencia. El ADN antiguo continúa ampliando esta narrativa. Los estudios recientes han demostrado que ciertas mutaciones no solo se relacionan con adaptaciones físicas, sino que también sugieren comportamientos complejos, como la cooperación extendida entre grupos y la transmisión de conocimientos a lo largo de generaciones. La combinación de genética y arqueología nos permite imaginar que mientras un individuo fabricaba un colgante, otro podría estar enseñando técnicas de caza o cuidando a los más jóvenes, creando una red de interacciones que fortalecía la cohesión social y la resiliencia del grupo. Pensemos en la escena. Un campamento al amanecer, la bruma del río levantándose lentamente, la luz filtrándose entre árboles y piedras, mientras el eco de risas y conversaciones se mezcla con el canto de aves. Mujeres y hombres trabajando juntos, compartiendo conocimientos, transmitiendo rituales y celebraciones que reforzaban los lazos del grupo. Cada gesto, cada objeto, cada herramienta era un vehículo de cultura y aprendizaje, y la genética revela que estas interacciones tenían repercusiones a largo plazo en la diversidad y adaptación de la especie. Así, el estudio del ADN antiguo nos permite comprender que nuestros ancestros no eran seres aislados ni meros sobrevivientes. Eran constructores de comunidad, portadores de tradición y creatividad, individuos cuyas decisiones y acciones dejaron marcas duraderas tanto en la cultura como en la biología. Cada fragmento de hueso y cada pieza de herramienta nos acerca a entender la complejidad de sus vidas y nos recuerda que la historia humana es un relato continuo de ingenio, cooperación y evolución compartida. Cada hallazgo es una invitación a seguir explorando este pasado extraordinariamente rico. Al acercarnos al final de nuestro recorrido, es imposible ignorar la profundidad de los descubrimientos que el ADN antiguo nos ha proporcionado. Estos fragmentos microscópicos han reescrito nuestra comprensión de las relaciones entre especies humanas. Revelan cruces entre Homo heidelbergensis, neandertales y denisovanos, mostrando un entramado genético mucho más complejo de lo que la evidencia fósil por sí sola podía sugerir. No se trataba de líneas evolutivas puras y separadas, sino de redes de interacción, intercambio y convergencia que definieron la diversidad humana. Los restos arqueológicos complementan esta visión. Las herramientas, los asentamientos temporales, los rituales funerarios y las expresiones artísticas indican que estos grupos no solo sobrevivían, sino que construían cultura, transmitían conocimientos y adaptaban sus estrategias a entornos cambiantes. La innovación tecnológica y la cooperación social se entrelazaban con la biología, creando comunidades resilientes capaces de enfrentar glaciaciones, depredadores y enfermedades. Cada hallazgo de ADN es, en esencia, una ventana a la vida cotidiana, a los desafíos, los triunfos y las interacciones humanas de hace cientos de miles de años. Imaginemos la escena. Un grupo reunido alrededor de un fuego en una fría mañana, mientras uno enseña a los jóvenes a afilar piedras, otro observa el comportamiento de un animal en la distancia, y alguien más prepara pigmentos para una futura pintura rupestre. Cada acción refleja conocimiento acumulado, cooperación y creatividad. La genética confirma que estos grupos se movían, se mezclaban y aprendían unos de otros, estableciendo patrones que repercutieron en generaciones futuras y que finalmente nos conectan a nosotros. Así, el ADN antiguo no es solo información biológica, es un relato que une pasado y presente, cultura y biología, supervivencia y creatividad. Cada fósil, cada fragmento de hueso, cada secuencia genética reconstruida nos permite mirar más allá del tiempo, comprender cómo los humanos antiguos vivían, interactuaban y soñaban.
Nos recuerda que nuestra historia es compartida, compleja y rica, y que los descubrimientos más antiguos aún tienen mucho que enseñarnos sobre quiénes somos y de dónde venimos. Hemos llegado a la culminación de nuestro viaje, donde el ADN más antiguo descifrado nos ofrece la imagen más completa hasta ahora de la historia humana. Estos fragmentos genéticos, combinados con los hallazgos arqueológicos, nos revelan que la evolución no fue lineal ni aislada, fue un entramado de encuentros, mezclas y adaptaciones. Homo heidelbergensis, neandertales, denisovanos y nuestros propios ancestros modernos compartieron historias, territorios y genes, creando un legado complejo y profundo que sigue vivo en nosotros. Los restos fósiles, las herramientas y las pinturas rupestres nos muestran que estos humanos no solo sobrevivían, pensaban, cooperaban, enseñaban, expresaban creatividad y transmitían conocimiento. Cada gesto, desde la colocación de piedras para delimitar espacios hasta la creación de arte simbólico, reflejaba una inteligencia social y cultural que desafía cualquier idea de primitivismo. El ADN antiguo nos permite además mapear estas interacciones. Descubrimos migraciones, adaptaciones a enfermedades, cambios en la dieta y patrones de cooperación que fueron fundamentales para la supervivencia y la evolución de la especie. Visualicemos la escena final. Un grupo alrededor del fuego, niños aprendiendo a tallar piedras, jóvenes observando la caza, ancianos transmitiendo historias y rituales, todos bajo la luz temblorosa del hogar. El sonido del viento, el crujir de ramas y el eco de sus voces forman un paisaje sensorial que conecta la biología con la cultura, la supervivencia con la creatividad. Cada fragmento de ADN descifrado y cada hallazgo arqueológico nos permite reconstruir este mundo, comprender sus desafíos y celebrar sus logros. Este viaje nos enseña que la historia humana es un tapiz vivo. Nuestras raíces no se limitan a fósiles o artefactos, sino que están contenidas en cada célula de nuestro cuerpo, en cada decisión pasada que nos ha moldeado. El ADN más antiguo no solo reescribe nuestra evolución, sino que también nos invita a reflexionar sobre la continuidad de la humanidad, sobre nuestra capacidad de adaptarnos, innovar y transmitir conocimiento a través del tiempo. Al explorar estos secretos, recordamos que somos parte de una narrativa que comenzó hace cientos de miles de años y que aún hoy nos sigue hablando. Acompáñenme en futuras exploraciones suscribiéndose para continuar desentrañando los misterios más profundos de nuestros ancestros y la increíble historia que cada fragmento de ADN nos cuenta.